El Archivo General de Simancas conserva imágenes únicas del Mediterráneo de Felipe II y sus sucesores, entre los documentos que sustentaron el poder de la monarquía hispánica. Aunque el creador del archivo es Carlos V, sin duda alguna Felipe II es el gran configurador del Archivo de Simancas. Felipe II puso en marcha un proyecto archivístico que también es un proyecto político y administrativo y hará de Simancas el gran archivo de la monarquía hispánica. Simancas se convertirá para el rey en un instrumento de control y de poder, de dominio de la información que era básica como instrumento de dominio pues, de un imperio tan vasto, donde el Mediterráneo lógicamente tenía un protagonismo fundamental. Aquí se guardaría, por tanto, lo ordinario frente a otro espacio mucho más reducido, un espacio mágico y realmente con componente sagrado que guardaría lo perpetuo, los títulos del rey. El archivo guarda cientos de dibujos destinados a conocer y transformar la gran frontera marítima que fue el mar Mediterráneo para el Imperio español. El enfrentamiento entre dos poderosos imperios, el turco y el español, obligó a fortificar esa frontera, a describirla para conocerla y a espiar al enemigo. En ese proceso, la imagen acompañó siempre a la palabra, tanto con largas relaciones a las que se adjuntaba la imagen, como con indicaciones sobre el plano, como cuando se informó sobre la ciudad enemiga de Alejandría. Estos dibujos nunca se publicaron, eran secretos, el enemigo no podía conocerlos, y un mar en papeles fue llegando a las manos de Felipe II y sus consejeros, mientras los ejércitos españoles y turcos, con guerreros como los representados en el Palacio de El Viso del Marqués, se enfrentaban en el Mediterráneo. Muchos de los planos y dibujos conservados en los archivos fueron realizados por ingenieros al servicio de Felipe II, un rey del que se decía que poseía grandeza de poder y saber, y que controló todos sus reinos desde la corte, desde donde tiraba con admirable providencia y rectitud las líneas del gobierno a la circunferencia de su amplísima corona. En el Mediterráneo se puso a prueba el dominio de la técnica y la ciencia de la guerra por parte de la monarquía hispánica, antes de que la frontera atlántica se convirtiera en prioritaria. El ingeniero Juan Bautista Antonelli recordaba que el rey católico dejaba a España la mar por foso y por adarves las fronteras que había ganado en Berbería y los reinos que tenía en Italia. Todo ello hubo que defenderlo y describirlo, en dibujos y relaciones que luego se concretaron en obras públicas para la paz y para la guerra. Como escribía otro de los grandes ingenieros, Tiburcio Spanocchi, comendador de la Orden de San Juan de Jerusalén, el rey y sus consejeros debían confiar en ellos, los ingenieros, para ser sus ojos, pues sus graves cuidados y continuas ocupaciones no les dan lugar a ver por vista de ojos las anchurosas tierras que están debajo de sus gobiernos. Felipe II potenció con excelentes resultados la contratación de los mejores ingenieros de su tiempo, en su mayoría de origen italiano, como Calvi, Fratin, Antonelli o Spanocchi, entre toda una pléyade que, con sus construcciones, ha dejado su impronta en los paisajes marítimos del Mediterráneo, gracias a una vida de viajes sin fin que hoy nos parece asombrosa. Hay una expresión en el siglo XVI que define muy bien el trabajo de los ingenieros, que es que trabajan a vista de ojos. Es decir, los ingenieros de Felipe II recorren las fronteras, recorren los territorios, recorren los mares que hay que fortificar, sobre los que hay que intervenir. Entonces es un trabajo que realiza el ingeniero, a veces acompañado por los militares, y ellos realizan una enorme cantidad de descripciones escritas y dibujadas sobre ese mundo del siglo XVI, y en este caso concreto sobre el Mediterráneo de Felipe II. Es un tipo de descripción científica, es decir, en los planos nos vamos a encontrar las escalas. Se trata de hacer retratos de esos territorios y retratos de las ciudades, es decir, no se trata de imaginar nada, solamente sirve lo que es fidedigno. Esos planos, esas relaciones, esas descripciones llegan al Consejo de Guerra. El Consejo de Guerra
estudia toda esa información y decide lo que hay que hacer, después de que el ingeniero haya viajado a esos lugares y haya informado. Es la razón de que en el Archivo General de Simancas se conserve una documentación ingente de todos estos ingenieros que trabajan en el Mediterráneo, pero luego también en la frontera atlántica. Se conserve documentación, dibujos de los Países Bajos, de los reinos de la monarquía en Italia, del norte de África. Medir las distancias y las tierras como lo hicieron los imperios de la antigüedad pudo asemejar, para los contemporáneos al Imperio Español, a Egipto, donde se inventó la geometría según todos recordaban, pero sobre todo al Imperio Romano, que basó su expansión en el conocimiento de las tierras conquistadas. A veces, los ingenieros se enfrentaron a otras opiniones autorizadas, como sucedió en la fortificación del gran puerto natural de Mazalquivir, en el norte de África, donde la polémica entre el noble experto en fortificación, Vespasiano Gonzaga, y el ingeniero Juan Bautista Antonelli nos ha dejado unos dibujos de calidad excepcional desde el punto de vista técnico, pero también como imagen coreográfica que nos permite saber cómo era en 1574. En esa costa africana no se abandonaron con el argumento de la reputación que perdería la monarquía, ni la vecina Orán ni Melilla, que hoy conservan dos de los conjuntos de fortificaciones españolas imprescindibles para estudiar y entender la profesión del ingeniero en la Edad Moderna. La defensa de los puertos naturales en la costa peninsular explica la fortificación de Rosas por Giovan Battista Calvi, pero el gran puerto natural fue el de Cartagena. Desde unos inicios de defensa basada en las torres hasta las reformas posteriores, Cartagena se fue convirtiendo en campo de experimentación de los avances en arquitectura militar. Los ingenieros proyectaron también puertos artificiales. Entre estos se proyectó un nuevo muelle para Nápoles, una ciudad dominada por el impresionante castillo de San Telmo, obra del comendador Pedro Luis Escrivá, en el que tenazas y no baluartes generan la geometría de la defensa. En el baluarte de la cristiandad frente al poder otomano en el Mediterráneo, que fue Sicilia, se hará el muelle de Palermo. Lo proyectó el ingeniero Fabio Borsotto, que luego hizo el de Málaga. El nuevo puerto obligó a renovar la fortificación de una ciudad cuyo trazado urbano había sido profundamente transformado por los virreyes españoles, hasta convertirla en modelo universal de urbanismo renacentista. Las ciudades del frente del Reino de Sicilia, que debía funcionar como una gran muralla que impidiera el avance del turco, se fortificaron y, entre otras ciudades, Siracusa conserva un importante patrimonio de arquitectura militar. Mesina, de donde partió la Armada de Lepanto en 1571 al mando de don Juan de Austria, emprendió obras de fortificación o la construcción de un arsenal del que vemos el proyecto de Antonio Conte. En el siglo XVII, el ingeniero Carlos de Grunenberg proyectará una ciudadela que introdujo a Mesina en la serie de ciudades europeas en las que la monarquía hispánica levantó ciudadelas para controlar su posible rebelión. La más famosa del reinado de Felipe II fue la de Amberes, proyectada por el ingeniero Francesco Pacciotto, uno de los muchos que desarrolló su carrera entre el Mediterráneo y los Países Bajos y cuyo nombre se dio a uno de los baluartes, mientras otros se nombraban con los del duque de Alba, promotor de esta imponente ciudadela de la que el duque decía que era la más hermosa plaza del mundo. La tipología del pentágono, que utilizó también Giacomo Palearo Fratin, el capitán Fratin, en la ciudadela de Pamplona, es la que Grunenberg mantendrá en Mesina, aunque ni proporciones ni medidas dejaron de adaptarse a los avances de la artillería. La enorme ciudadela frente a la monumental Palazzata, hoy desaparecida, engrandeció una ciudad que miraba y vivía del mar, tanto en la paz como en la guerra. La amenaza del Imperio turco se concretó en el asedio de la vecina Malta en 1565, cuando casi se perdió la que era una de las llaves del sistema defensivo del Mediterráneo de Felipe II.
De resultas de este asedio se construirá la ciudad fortificada de La Valeta, que toma el nombre del gran maestre de la Orden de Malta que la defendió y cuyo impresionante conjunto fortificado se amplió a lo largo de los siglos siguientes. Hubo que fortificar también la retaguardia en los reinos de Cerdeña y Baleares. Los proyectos de los fratines para las fortificaciones de Cerdeña, como la de Alguero, o los de Calvi y Fratín para Ibiza, se concretaron en obras excepcionalmente bien conservadas, como las murallas de Ibiza, que son patrimonio de la humanidad. Porque el Mediterráneo es un mar en guerra y hay turcos y hay corsarios, hay que conocerles. Ahí entran los espías, a veces ingenieros, no siempre, pero realmente es un mar en el que hay una circulación de todo tipo de personajes y entre ellos estos ingenieros que informan y deciden cómo se construye ese espacio, cómo se transforma ese espacio, cómo se crean unas fronteras de piedra que todavía hoy definen la frontera mediterránea. Todavía hoy Malta, Ibiza, todavía las fortificaciones del norte de África hablan de toda esa presencia de la monarquía hispánica, de todo ese imperio en el Mediterráneo. Entre los ingenieros espías en el Mediterráneo, el caso de Pietro Paolo Floriani, en Argel, ya en el reinado de Felipe III, explica cómo funcionaba la información secreta que llegaba a la corte. Realiza un primer informe y dibujo con lo que se sabía por el relato de un siciliano que había sido esclavo en Argel durante 18 años, quien proponía colocar minas en la gruta que había bajo la mezquita mayor para volar la muralla y mezquita, además de hacer un gran daño entre los corsarios, lo que acabaría con el asalto a la ciudad. Pero esto debía comprobarlo un ingeniero que supiera de pólvora. Así que Floriani, disfrazado de mercader, a la búsqueda de un hermano cautivo imaginado y con grave riesgo de su vida, fue a Argel. La conclusión fue que no era posible, pero gracias a él tenemos un retrato de la ciudad totalmente fidedigno, con sus casas aterrazadas y su urbanismo laberíntico, además del estado real del puerto y cómo estaba defendida. Como experto en la guerra, Floriani a su vez propuso un plan de conquista alternativo, que tampoco se llevó a cabo. Los corsarios de Argel asolaban las costas españolas, como los de Bicerta las italianas, y conquistar Argel fue casi una obsesión durante varios reinados. En la recurrente comparación del Imperio español con el romano, el ingeniero Leonardo Turriano, quien trabajó en Orán y Mazalquivir, escribió que los turcos eran nuestros nuevos cartagineses y que Argel era Cartago de nuestros tiempos. Si recorremos con la mirada un dibujo de años después, 1621, vemos como una mano no muy experta ha convertido en imagen el miedo. El muelle de Argel prácticamente llega hasta las Baleares, mientras la costa española se ha transformado en paralela a la africana para acentuar así la proximidad de la amenaza. Con Felipe II se configuró un sistema en el que todas las fortificaciones estaban relacionadas para asegurar la defensa de las fronteras. En ese sistema se integraron con un protagonismo que su pobre arquitectura no deja adivinar los cientos de torres que en las costas de todos los reinos avisaban de la llegada de los corsarios, muchas de las cuales se conservan. Lo expresó muy bien Juan Bautista Antonelli en un discurso en el que leemos que había que cerrar la costa como una muralla, haciendo cuenta que los lugares de ella sean baluartes, los puertos sean las puertas y las torres las garitas o atalayas. Se utilizaron torres en los alfaques de Tortosa para impedir que allí se escondieran y se aprovisionaran de agua los corsarios, en unos tiempos en los que se temía la alianza de los moriscos del interior con turcos y corsarios, lo que podía ser letal para la monarquía. Esto llevaría también a emprender obras tan bien conservadas como la nueva fortificación de Peñíscola, en la que intervinieron tanto el citado Vespasiano Gonzaga como los ingenieros Giacome Fratín y Bautista Antonelli, que polemizaron entre ellos, algo muy frecuente entre los ingenieros. Bautista Antonelli fue el ingeniero que trasladó en el siglo XVI la experiencia de fortificación del Mediterráneo al Caribe.
En los dibujos de los ingenieros hubo unos códigos de información que se normalizaron paulatinamente, en los que los colores utilizados indicaban lo nuevo y lo viejo, como sucede en el dibujo de Ibiza de Juan Alonso Rubián de 1579. El Consejo de Guerra debía saber con toda fiabilidad lo que estaba viendo, por lo que en el mismo plano se indica que el verde es la fortificación vieja de Calvi y el amarillo el proyecto de ampliación de Fratín. El gran compás explica la escala utilizada y toda la precisión de la información parece contrastar con un fascinante mar de color rosa. En la riquísima información que dan los dibujos y relaciones de los ingenieros sobre las ciudades del Renacimiento, faltó frecuentemente el entramado urbano. Son planos vacíos, como el de Palma de Mallorca, en los que la ciudad no importa, tan solo la fortificación encajada en el territorio. En alguna ocasión utilizaron en los planos el sistema de solapas para introducir el tiempo en el dibujo, con un antes y un después de una intervención, como en el proyecto para el muelle de Rota, en un plano en el que vemos también Cádiz, y el proyecto para fortificarla a comienzos del siglo XVII. La necesidad de precisión en la información enviada al Consejo de Guerra llevó a utilizar al ingeniero Filippo Terzi las solapas para que se pudiera ver cada planta de la fortificación de Setúbal, en Portugal, en el magnífico proyecto del año 1594. El imperio de la geometría, durante el reinado de Felipe II, se manifestó de forma explícita en el trabajo de los ingenieros del rey. El trabajo de los ingenieros es un trabajo que forma parte de ese mecanismo, de todos esos mecanismos de control por parte de la monarquía de todos sus reinos. Y su carácter científico les confiere una importancia especial, puesto que nada se puede dejar a la imaginación. Y todo lo tenemos en estos planos y en estas descripciones, en estas relaciones, en todos estos miles y miles de documentos que conserva el Archivo General de Simancas, donde nos encontramos. Los ingenieros fueron vehículo para la globalización de una visión del mundo en clave de matemática y geometría aplicada, una mirada occidental sobre el territorio, su control y su transformación, que también supuso una frontera con otras civilizaciones. Felipe II hará de Simancas pues un búnker fundamental y un instrumento de gobierno eficacísimo. Por ello es el creador propiamente del archivo en la configuración que éste toma en el siglo XVI. Para convertirlo en archivo de la monarquía hispánica, él tiene que concebir un edificio que cumpla la función archivística, y esto será obra del arquitecto Juan de Herrera. Lo dotará también de unas instrucciones, de un instrumento de gobierno interno y de administración, son las ordenanzas de 1588, y lo que es fundamental, creará la figura de un archivero estable y fijo que será el gran responsable del control de la recogida de la información dispersa, de la documentación dispersa y de la sistematización desde 1561 en el archivo de Simancas.